Muy bien, pues nos situamos. Estoy siguiendo una serie de predicaciones sobre 2 de Corintios 10. En 2 de Corintios, Pablo se está defendiendo en los 4 últimos capítulos del ataque de unos falsos maestros, ¿no?, que se han introducido en la iglesia en Corinto cuando él se va de allí. Y si nos fijamos en sus palabras y sus acciones, las de Pablo, y las contrastamos con las de los falsos maestros, pues podemos aprender muchas cualidades, marcas, que tienen que tener aquellos discípulos fieles del Señor, ¿no? Podemos aprender de ellas. Y la primera que vimos en los 2 primeros versículos fue la compasión. En el versículo 1, ¿no? El fin de Pablo es que estos falsos maestros pues se arrepientan, se recapaciten, y para ello pues muestra esa compasión con 2 actitudes, ¿no?, que es la mansedumbre y la ternura. Y el daño que están haciendo a la iglesia pues se merece una fuerte reprensión, ¿no? Y observamos a Pablo como él es capaz de controlar su carácter, controlar esa indignación, es mostrar ese dominio propio, y para ello pues con palabras tiernas y amables, imitando la mansedumbre del mismo Señor Jesús, va a dar ese segundo paso, ¿no?, que es precisamente confrontarlos, ¿no? Como es posible de que no se arrepientan, pues entonces les avisa, digo, voy a ser valiente para confrontarlos, ¿no?, para defender la verdad. Y bueno, pues estuvimos viendo en el último mensaje cómo confrontar, que no se puede hacer de cualquier forma, ¿no? Y estudiamos un poquito el contexto y el ejemplo de Natán con David para poder confrontar de una manera bíblica equilibrada, justa y sana, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Pues decíamos que era expresándonos sin ofender, con sabiduría, recordando nuestra propia debilidad, revisando mis motivaciones, buscando honrar a Dios, basándonos en lo que la palabra de Dios dice, muchas cosas, ¿no? Porque al final va a ser la palabra de Dios lo que consiga lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Que no es cambiar a la persona, eso lo cambia el Espíritu, ¿no?, a través de su palabra. Y si soy yo el corregido, ¿cómo sé que puedo tener una actitud correcta ante la corrección del pecado? Pues una manera que estuvimos también repasando es mirándonos a nosotros mismos, ¿no?, observando cómo reaccionamos nosotros cuando somos corregidos, ¿no? Porque no es lo mismo que nos duela el pecado porque ofendemos a Dios, ¿no?, que ahí es donde llegaba David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. No es lo mismo eso que nos duela el sufrir las consecuencias, ¿no? Las consecuencias las vamos a sufrir siempre, pero tenemos que observar qué es lo que nos duele, ¿no? En el primer caso, eso nos va a conducir a un arrepentimiento genuino, y en el segundo caso, cuando nos duelen las consecuencias, pues simplemente se va a dar un remordimiento superficial, ¿no? A veces estas dos reacciones no sabemos muy bien cuál es la que se manifiesta, y tenemos que ser nosotros honestos con nosotros mismos para ver cuál es la que se está manifestando dentro de nosotros. Y hoy vamos a ver otra marca más, ¿no?, del verdadero discípulo fiel del Señor Jesucristo, que encontramos en los versículos del 3 al 5. Y dicen estos versículos, continúa Pablo diciendo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o a la obediencia a Cristo. En todos estos versículos de capítulo 10, mi intención al estudiarlo es siempre hacer un contraste, ¿no?, entre lo que Pablo defiende y lo que por detrás, ¿no?, están haciendo esos falsos maestros. En estos versículos también encontramos más contrastes, ¿no?
Y antes de nombrar esa tercera característica, ¿no?, de aquellos discípulos fieles del Señor, para entender este texto, pues tenemos que definir varias cosas, ¿no? ¿Qué significa caminar en la carne? ¿A qué se refiere con no militamos? ¿Cuáles serán esas armas de la carne? ¿A qué se refiere Pablo con la fortaleza? ¿Y qué tipo de armas va a usar Pablo? Bueno, pues vamos a verlo así poquito a poco, ¿no? ¿Qué significa caminar en la carne? Esa declaración de Pablo en el versículo 3, porque dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, en el original es como un juego de palabras, ¿no? Y es una contestación a la acusación de los falsos maestros que le hacen en el versículo anterior, ¿no? ¿De qué lo acusaban en el versículo anterior? No lo está diciendo de forma explícita, pero cuando estudiamos todo el capítulo, le están acusando de caminar en la carne en un sentido moral. Es decir, lo están acusando de ser corrupto e inmoral. Le están diciendo, a ti, Pablo, te están moviendo actitudes como la avaricia y el orgullo. Justamente aquellas características que ellos mismos trataban de esconder de sí mismos, ¿no? Esas son con las que trata de acusar a Pablo. Pablo en el versículo 3 dice, vale, es cierto que ando la carne, soy humano, soy físico, soy limitado, en otros sitios dirá que somos como vasos de barro, pero no militamos. Ahora, ¿no militamos a qué se refiere? Pablo dice, bueno, vale, ando en la carne, pero esta batalla espiritual no la peleo según la carne, sino con técnicas humanas, sino con las armas espirituales, ¿no? Eso es más o menos lo que viene a comunicar. Y aquí las palabras milicia, arma, destrucción, nos hablan de un lenguaje bélico, ¿no? Nos hablan de que hay una guerra que no es física, sino que ellos la definen aquí como... Bueno, Pablo más bien la define como no carnal, en una guerra que no se puede, digamos, ver, que es la que Pablo en realidad está batallando, ¿no? Y bueno, pues Pedro nos habló el domingo pasado, ya nos dio unas pinceladas, ¿no?, acerca de esa batalla espiritual, ¿no? Entonces, si existe una batalla que no es espiritual, o sea, que es espiritual, no es carnal, pues Pablo va a hacer un contraste entre las armas que estos falsos maestros van a emplear y las que él va a usar, que las vamos a ver también, ¿no? Y también vamos a ver que hay un contraste entre el objetivo que ambos tienen por el uso de sus armas. El falso maestro tiene un objetivo al usar sus armas y Pablo tiene otras, ¿no? Por lo tanto, podemos titular esta predicación como diciendo que un discípulo fiel del Señor es una persona que es consciente de vivir una guerra espiritual y que usa las armas espirituales. Vamos a recordar que esta carta Pablo la está dirigiendo a creyentes que son corintios, ¿no? Y también ahí están entremezclados los falsos maestros. Y nos enseña eso, que para ser un seguidor fiel del Señor Jesucristo, pues es necesario participar en esa batalla, que esa batalla es espiritual y con unas armas que no tienen nada que ver con las que están usando ellos, ¿no? Dice en el versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así que tenemos una arma y tenemos una fortaleza, ¿vale? Vamos a ver qué puede ser la fortaleza. Y para ello, pues debemos de fijarnos en el contexto de estos versículos. El versículo 5 nos habla de que tiene que destruir o derribar pensamientos, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que tenemos 4 palabras que giran en torno a una idea, ¿no? Y la mayoría de comentaristas pues dicen que la fortaleza es una figura literaria que se usa para referirse a esas filosofías, mentalidades
teorías, formas de pensar, ideologías que van a ir en contra de la palabra de Dios y que nacen, ¿de dónde nacen? Pues de un corazón pecaminoso, de nuestra soberbia, de nuestros deseos pecaminosos. Ahí será donde se refugian los incrédulos. ¿Para qué? Para dar de lado a la palabra de Dios y para evadirla. Esta filosofía e ideología a los creyentes nos afectan, pero para el incrédulo pues es su manera natural de vivir. Esta filosofía, ideología y manera de pensar son usadas por Satanás ¿para qué? Pues para impedir que el Evangelio llegue a los incrédulos, ¿no? También nos afecta a los creyentes, ¿en qué sentido? Pues que en el sentido de que Satanás va a tratar que los creyentes esa luz que tenemos que reflejar a través de Cristo pues no sea tan luminosa, ¿no? De alguna manera sea apagada y así no seamos tan eficaces a la hora de transmitir el Evangelio y que nuestras obras pues no lleven fruto. Ese es el trabajo que va a tener Satanás con el creyente. Y para entender un poco mejor a Pablo, cuando usa esta palabra, pues tenemos que recordar que todas las ciudades de la antigüedad, pues todas tenían sus fortalezas. Por eso he puesto ahí pues como una especie de castillo, como una muralla, ¿no? Esas fortalezas eran usadas para protegerse de los ataques de los enemigos y para refugiarse, ¿no? Así que eran estructuras fuertes y elevadas de la ciudad que los enemigos, cuando iban a atacar una ciudad, era lo primero que trataban de destruir, ¿no? Y derribar. La fortaleza en nuestro contexto nos da la idea de algo difícil de destruir. ¿Por qué? Pues porque son patrones e ideas de pensamiento formados a lo largo del tiempo y se han hecho fuertes, se han elevado, se han puesto a una altura casi indestructible, ¿no? Entonces esas maneras de pensar para el no creyente los llevan a pecar de una manera recurrente, ¿no? Y es difícil de derribar y destruir, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la batalla espiritual pues tiene que ver con derribar y destruir estas ideas falsas y patrones de pensamiento. Y nos queda por definir otra enseñanza fundamental de Pablo que quiere aquí enseñar, ¿no? Pablo quiere dejar claro que los cristianos no pueden pelear batallas espirituales con armas de la carne. Pero cuando uno lee estos versículos, Pablo no define de manera clara, no es explícito en lo que son las armas carnales ni las armas espirituales. Así que tendríamos que estudiar las dos cartas de Pablo a los Corintios para tener también una idea, ¿no?, de qué es lo que está hablando Pablo aquí a los Corintios, ¿no? Y él llega a la conclusión de que las armas que estos falsos apóstoles usaban, y las llama armas de la carne, yo veo que hay como tres estrategias o está basada en tres características, ¿no? Y entonces, si pienso que el fin de estos falsos maestros era seducir a los corintios para atraerlos con sus ideas y demás, ¿no?, llevarlos a su terreno, ¿cómo lo iban a hacer estos falsos maestros? Pues veo tres estrategias, ¿no? La primera es el uso del lenguaje. En el versículo 5, Pablo dice que tiene que derribar dos cosas. Tiene que derribar argumentos. Y si tiene que derribar argumentos es porque los falsos maestros querían ganar esa batalla de forma intelectual. Para ello, pues confiaban en sus argumentos, ¿no?, su manera de expresarse, para defender ideas falsas y contrarias a la verdad de Dios. Como digo, ¿cómo lo van a hacer? Pues ellos confiaban plenamente en cómo se iban a expresar. En la antigua Grecia, pues para transmitir sabiduría, para darse importancia, pues usaban técnicas humanas, ellos le llamaban la oratoria, entonces también le llamaban a esas técnicas la retórica o la elocuencia, es decir, cuanto mejor se expresen verbalmente en sus discursos, pues más importantes se creían, ¿no? Aquello era como una pelea de gallos, ¿no? O yo qué sé, una exposición de pavos reales.
de alguna manera. A estos falsos maestros les preocupaba mucho más impresionar a los corintios con su estilo de presentación más que con la verdad de su contenido. Entonces usaban las palabras con un objetivo y con una motivación. El objetivo es usar estas armas carnales para atraer a los corintios, como decía, mientras que vemos en Pablo que las usa para defender la verdad. Y esto nos da paso a ver la segunda estrategia, ¿no? El sentido de la motivación. Lo titulaba yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El versículo 5 vuelve a emplear otra palabra, que es la palabra altivez. Y Pablo tiene que derivar la altivez. Si para los falsos maestros el lenguaje retórico en sí mismo era una forma de alcanzar el éxito en su mensaje, ellos estaban usando eso como si fuera un arma, ¿no?, en manos de un soldado. Y Pablo sigue un poco mezclando ese lenguaje bélico, ¿no?, para hablar de la fortaleza y de la altivez. Y muy seguramente Pablo tiene en mente un versículo que hay en Proverbios 21-22, donde dice que el sabio destruye la fortaleza en que confía el impío. Se usa exactamente la misma palabra, ¿no? Pablo le dice: mirad, yo no me expreso con vuestras técnicas, porque lo que vosotros pensáis que para vosotros es importante y efectivo, para Dios no lo es. Luego más adelante él les dirá también en 2 Corintios 11:6, dice: pues aunque soy tosco en la palabra, tranquilos, yo no lo soy en conocimiento. No me expreso como vosotros, pero no me podéis acusar de falta de conocimiento. Y vamos a ver dos textos donde se puede apreciar la palabra altivez de la que está hablando Pablo, porque tiene que ver con la motivación de estos falsos maestros. 2 Corintios 10:12, ya lo estudiaremos más adelante. Dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Luego también en los versículos 17 y 18, hablando de ellos, Pablo dice: más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahí nos deja ver Pablo unas pinceladas de lo que movía el corazón de estos superapóstoles, como se definían, tan motivados por un ego desmedido de admiración. Un ego desmedido de admiración. Y hoy en día en el campo de la psicología también se conocen trastornos de la personalidad, con personas que necesitan ser admirados ante los demás, pues valiéndose de un lenguaje intelectual, técnico y rebuscado, pero con el objeto de decirle a los demás que yo sé mucho más que tú. Una cosa es que te expreses con un lenguaje y otra cosa es lo que tú estás reflejando detrás, ¿no?, de esas palabras. Algo que es enfermizo, que es patológico y que demuestra una falta de empatía y una motivación distorsionada instalada en el corazón de la persona, que nada tiene que ver con las cualidades cristianas, ¿no? Y como el sabio de Proverbios, el propósito de Pablo es destruir las defensas de la confianza personal y de la autoexaltación que están siendo evidenciadas por esos alardes de aquellos que se oponen al Evangelio. ¿Por qué? Porque una vez y otra Dios enseña a su pueblo que cuando uno confía en sus propias fuerzas para enfrentar una batalla, la termina perdiendo. Cuanto más si se hace con una actitud altiva de ego desmedido. Y a mí me recordaba esto a veces cuando yo mismo recibo cada año y medio, cada 2 años, mi informe médico de mi tumor, ¿no? Cuando yo leo el informe médico, aproximadamente el 50% de las palabras a mí no me suenan de nada. Simplemente las leo, pero me quedo totalmente... me siento pequeño, de alguna manera. Hace poco mi suegra también estuvo en el médico
y venían contentas, eufóricas, porque había un joven médico que le había explicado lo que tenía de una manera sencilla, con palabras que ella pudiera entender. Se sentía contenta. Le explicaría, metería en la escuela dominical de 4 años a decirle a los niños, a hablarles de la justificación, la propiciación, la expiación. No tiene sentido, ¿verdad que no? De igual forma, nosotros tampoco podemos expresarnos ante los demás de tal forma que le digamos, mira cuánto sé, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos revelando una motivación insana en nuestro corazón, ¿no? De querer ser admirados más que por un deseo sincero de que los demás aprendan. Lo podemos hacer desde aquí, allí, en la escuela dominical, allá afuera en la calle, hablando por ejemplo, con un católico, ¿no? O en un montón de áreas, ¿no? Y a mí me hacía pensar y recordar al Señor Jesucristo, ¿no? Cómo Él usaba toda clase de expresiones para llegar a sus oyentes que tenían el privilegio de escucharle. Él era Dios y teniendo un conocimiento que era, podemos decir, el mayor que puede tener cualquier hombre, siempre transmitió con sabiduría, con sencillez, las verdades más extraordinarias que hoy en día conocemos, ¿no? Si tenía que coger una semilla, la cogía; si tenía que señalar una vid o una higuera, o mostrar una moneda o una oveja, eran historias comunes, ¿no? Que él cogía para enseñar las verdades más importantes de su enseñanza. Y él se enfrentó o conversó, digamos, con personas de diferentes escalafón social. Por ejemplo, Nicodemo era la persona más respetable en conocimiento de aquella época, ¿no? Y también le habló una samaritana, que era la persona de escalón, digamos, más baja de aquella sociedad, además de mujer, ¿no? Total, que vemos y nos sorprende cómo el Señor Jesucristo le transmitía a todos con la misma sencillez, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que aprender de Él. Tenemos que examinar nuestras actitudes, si son del estilo, y también ver nuestras motivaciones para descansar en la labor del Espíritu Santo, que es el que en realidad va a hacer la labor, ¿no? Con nuestras palabras. Tercera estrategia que veo en estos falsos maestros tiene que ver con su objetivo, con un veneno escondido que tenían, ¿no? Dice el versículo 5 que los argumentos de la altivez que Pablo tiene que derribar se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Si los falsos apóstoles estaban hablando de cosas que iban en contra de lo que la palabra de Dios expresa claramente, pues es porque ellos están predicando un evangelio distorsionado y diferente. Se lo va a decir, ¿no? Un capítulo más tarde, en el versículo 4 del capítulo 11, dice: si alguno viene predicando otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que lo habéis aceptado, bien lo toleráis, como diciendo: ¿qué os está pasando? Que viene gente y os están metiendo un gol, ¿no? Hay muchas fortalezas hoy en día que tienen que ver con todo esto, ¿no? Con cómo usa el enemigo esos recursos, sobre todo hoy en día, ¿no? Que tenemos más información que nunca, con ideologías de pensamiento, todo para desviar la mirada del hombre de Dios y dirigirla ¿hacia dónde? Hacia las personas, hacia el ego humano. Esa libertad de pensamiento, de que todos sean respetados, el respeto hacia la libertad de acciones, de pensamientos de los demás, nos está llevando a situaciones tan disparatadas como eso, que un hombre pueda evadir la cárcel porque dice: no, yo ya me siento mujer, me he hecho ya el DNI. Y la ley ampara ese tipo de cosas, ¿no? Que un hombre convertido, hormonado en mujer, pueda competir en actividades físicas, ¿no? Donde al final quedan los primeros, ¿no?
no sé, o que un hombre pueda entrar a un baño de mujeres con libertad. Es que vamos hacia eso, ¿no? Y también nos lleva a respetar a aquellos que se sienten animales. Yo me sorprendí un montón, ¿no? De ver cómo hay gente joven que dice, yo es que soy una cebra, no sé por qué se ríen de mí, y te lo dice en serio, ¿no? Sentirse animales y, yo qué sé, como que lo tiene que respetar, ¿no? La más actual, pues, la que estaban tratando de imponer a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no? Que hemos sido creados como hombres y mujeres, y le están diciendo a nuestros niños que ellos tienen que decidir quiénes son, en base a cómo se sienten. Como si ese sentimentalismo, pues, fuera y debería ser respetado y valorado por encima de cualquier otra cosa. Así que lo que gobierna este siglo es individualismo, pero que también hay muchas cosas, ¿no?, que terminan en ismo: agnosticismo, ateísmo, relativismo, humanismo, pluralismo, un montón de ismos que nos alejan de la necesidad al final de ser salvos, de ser rescatados por la sangre de Cristo. Y esa es la batalla que Pablo hace 20 siglos estaba dispuesto a batallar, y que hoy en día, si Pablo tenía argumentos para batallarla, hoy en día tenemos muchos más, ¿no? ¿Cómo nos afectan estos ismos a los creyentes? Pues también nos afectan, ¿no? Yo veo que nos afectan, por ejemplo, en las doctrinas de interpretaciones bíblicas. Podemos caer en errores, no sé, un ejemplo: ¿tiene que la mujer predicar en una iglesia o no? Pues hay gente que piensa que sí y otros que piensan que no. ¿Vendrá Jesús antes de los acontecimientos bíblicos, sí o no? Pues unos piensan que sí y otros piensan que no. Muchos ejemplos, ¿no?, se me ocurren de cosas que son secundarias, se nos va la energía, y si el resultado es que los hermanos al final se enfrenten, se juzguen o se menosprecien, nos han metido otro gol. Satanás gana la batalla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él tiene mucha oportunidad de producir enfrentamientos de unos con otros cuando colocamos lo secundario y lo tratamos como si fuera algo primario o fundamental. Cuando lo primario y lo fundamental para nosotros siempre es comunicar el Evangelio, reflejar la santidad que el Señor nos ha regalado. También otra forma, ¿no?, en la que estos pensamientos se nos cuelan: ideologías de pensamiento secular o de sentido común, que son contrarias a las verdades que enseñan las Escrituras. El mundo dice, tenemos que respetar a todos, hagan lo que hagan, no nos podemos meter en la vida de nadie. Y luego llega la Biblia y dice, bueno, somos un cuerpo, ¿no? Los errores, los pecados de mi hermano nos afectan a todos, deben ser corregidos, confrontados de forma bíblica, y Mateo 18 o Gálatas 6:1 nos dan unas pautas. Y ambos textos te incomodan, ¿no?, porque te hacen responsable de ir a corregir los pecados que vemos en otros hermanos. Y la lógica humana, el mundo dice, ¿y yo quién soy para corregir a otro? Hay enfrentamientos de ideologías, ¿no? Como vemos, esas fortalezas y esos patrones de pensamiento están más presentes en nosotros de lo que nos pensamos. Y Pablo tiene que estar constantemente advirtiendo ya a los colosenses que están sufriendo algo semejante, ¿no?, de ataques de falsa enseñanza. Les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Les dice en Colosenses 2:8. Y esto también lo hacían los falsos maestros, ¿no?, mediante palabras elocuentes, persuasivas, siempre trataban de desviar la mirada de Cristo para centrarla en ¿qué? En este caso, en la novedad de su mensaje y en hacerlos sentir especiales por lo que están escuchando, ¿no? En la publicidad hoy en día esto funciona un montón y hace que pique a veces en noticias, ¿no?, o en vídeos. Dice, mirad cuántos ejemplos, ¿no? Lo que la industria farmacéutica no quiere que sepas, ¿no? Lo que los bancos no quieren que sepas. Y como aquí tengo yo algo especial, ¿no? Y que tampoco es nuevo. En Hechos 17, cuando Pablo está observando a los atenienses,
en el Areópago, dice que ellos, los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Si era algo nuevo, estaban allí, y si no, decía, bueno, ¿no? Hay un deseo de escuchar algo nuevo. Esto también lo conocían esos falsos maestros, porque también presumían de conocer una información que nadie más sabía. Y así hacían mucho más atractivos sus mensajes, ¿no? Así seducen los oídos de los corintios, de los colosenses, para arrastrarlos fuera de la doctrina del verdadero evangelio que Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque entremezclaban el contenido con estas cosas nuevas, pero al final, si el resultado era que el evangelio era distorsionado y diluido, y ellos engrandecidos, pues ya habían conseguido su objetivo. Y me gustaba lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo, hablando de estos falsos maestros, ¿no? En 1 Timoteo 6, versículos del 3 al 5, dice: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Ese es el objetivo. Y ahora dice: cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Resultado, lo dice después: esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Ese es el análisis que hace Pablo de estas personas. Así que podemos ver que la estrategia de estos falsos maestros es primero confundir para después hacer creer una mentira. ¿Quién es el responsable de crear confusión? ¿Quién es el responsable de la mentira? Los dos tienen el mismo nombre: el padre de mentira, Satanás. Y él conoce las debilidades de nuestra carne, se aprovecha de ellas y nos va a incitar a pensar cosas que parecen verdad, pero que finalmente son contrarias a lo que la palabra de Dios revela de una forma clara. Y hay un ejemplo muy bueno que podría ser usado en otra predicación. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 21, si recordáis, ahí David hace un censo. Cuando hace ese censo, terminan muriendo 70.000 hombres. Y la clave para entender ese texto está en el versículo 1. Y en 1 Crónicas 21:1 dice que: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Esa incitación, aunque fue permitida por Dios, no provenía de Dios, evidentemente. Pues la verdad de Dios para David era: David, si yo estoy contigo, pues tú no te tienes que preocupar por nada. No tienes que estar contando tu ejército para que confíes en él, en lo que tú puedes hacer con el ejército. Tienes que confiar en mí. Ese era el mensaje de Dios para David. Pero la naturaleza carnal de David, ¿qué le decía? Pues que quería alimentar ese orgullo, ¿no? Y fue presa fácil del enemigo, quien lo incitó pues, a alimentar ese ego de decir: oh, ¿cuánto es mi ejército? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos carros? ¿Cuántas lanzas? ¿Cuán majestuoso? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y dejó de las advertencias de Dios de lado, ¿no? Y pienso que una advertencia seria, pues para tomarse la guerra espiritual bastante en serio, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos confundir nuestros propios razonamientos, nuestros propios deseos, lo que nos sale, como si viniera de parte de Dios, y en realidad viene incitado por Satanás y alimentado por nuestra propia naturaleza carnal, que tiende hacia el ego y el orgullo. Y como vemos, Satanás es experto en manipular la verdad. Y se vale de nuestros puntos débiles y por eso siempre va a lo mismo, ahí a lo que le funcionó en el Edén,
al ego y al orgullo. Creo que hasta ahora lo estamos mencionando en todas estas predicaciones, ¿no? En todas estas características siempre sale el ego y el orgullo. Y ahora que ya nos hemos hecho una idea de esa arma de la carne que Pablo está contrastando con las del Espíritu, tenemos que ver cómo va Pablo a defender su idea y vamos a ver cómo van a ser derribadas esas fortalezas. ¿Qué armas hemos de usar los creyentes para destruirlas? Como decía, tampoco están aquí en 2 Corintios 10 de forma explícita, sino que tenemos que ir a toda la Escritura, ¿no?, para mencionarlas, y solamente las voy a mencionar de pasada. La primera, pues abandonando nuestras armas y dejando la obra a Dios. Eso es una constante desde Génesis hasta Apocalipsis. La única forma de participar con éxito en la guerra espiritual es abandonar esos métodos carnales, esas actitudes mundanas y seguir el mandato del Señor. Así que no debemos confiar en lo que físicamente podemos hacer, ni en lo que intelectualmente nosotros podemos rebatir. Y una buena ilustración de esto que quiero compartir está con respecto a derribar fortalezas, se encuentra en la batalla de Jericó. Los muros de Jericó son como los muros de resistencia en la gente rebelde, ¿no? Y deben ser derribados y destruidos. Cuando el pueblo de Dios en los días de Josué, por fe, siguió la palabra de Dios y obedeció sus mandamientos, ¿qué pasó con los muros de Jericó? Fueron destruidos, ¿no? Algo que podéis ver en Josué capítulo 6. Al final nos enseña que la batalla es del Señor y que se libra a su manera y de acuerdo a sus instrucciones, que no es necesaria arma. Con que le den una vuelta a la ciudad y unas trompetas se pueden caer. Si ese es el método que elige el Señor, pero no es que el hombre se lleve en ese sentido la gloria. Así que, de la misma manera, a través de la fiel obediencia a los mandamientos de Dios, los cristianos podemos y debemos derruir esas fortalezas espirituales. Como podemos observar, Dios sabe que lo que menos necesitamos en una guerra espiritual es llevarnos nosotros mismos la gloria y las medallas de la victoria. Y podéis ver, por ejemplo, el capítulo 7 de Jueces, cómo al final vencen con Gedeón en el ejército con solo 300 hombres. Y Dios de forma explícita le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y dice a continuación: no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dios revela, abre una cortina y nos deja ver cómo es nuestro corazón. Porque nuestro corazón no es diferente al del pueblo de Israel. Segunda de las armas que voy a mencionar muy de pasada es la humildad. La actitud amable, compasiva y humilde de Pablo ya es en sí un arma espiritual poderosa contra la postura orgullosa de sus oponentes, ¿no? Recordemos que el orgullo es la principal actitud predominante que trata de Satanás imponer en los hombres, que nazca y que florezca, y es la trampa principal que él usa. Tercera arma, la oración. Una de las armas más poderosas, pues nos conecta con la fuente de sabiduría, nos coloca en una posición de humildad que es necesaria para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Así que la oración tiene mucho poder y podríamos hablar muchísimo de ella, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos en la Escritura. Otro de las armas es el poder del Espíritu. El poder del Espíritu obrando en nuestras vidas. Como Pablo le demostró a los Corintios, es confiar en el poder divino de Dios, no tanto en el nuestro. Y, en último lugar, la verdad de la palabra de Dios. Para derribar fortalezas necesitamos presentar la verdad de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que actúe y que trabaje en los pensamientos y en las actitudes del corazón. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Lo que somos y lo que hacemos, ¿por dónde comienza? Por lo que pensamos. Y los pensamientos son alimentados por aquello que nosotros consideramos que es verdad. Por lo tanto, ¿a dónde debemos acudir como creyentes? A lo que sabemos que es verdad, constantemente. ¿Para qué? Pues para no caer en las trampas de nuestro enemigo o la de nuestros propios razonamientos. Me gustaba una frase de Tim Keller hablando acerca de esta temática. Dice: Satanás no nos controla con marcas de colmillos en la carne, sino con mentiras en el corazón. Nuestra mejor defensa en la lucha contra sus mentiras no es la producción de encantamientos, sino el repetirnos la verdad. Y como la mentira es el principal arma de Satanás para desviar a las personas de Dios, somos llamados a usar la espada del Espíritu, alusión a Efesios 6, que sabemos que hace referencia a la verdad de la palabra de Dios. Así que la clave para el éxito en la lucha espiritual es volverse cada vez más experto en el uso de la palabra de Dios y volvernos a la Escritura, conocerla, profundizar en ella. Y Pablo nos da un último consejo para vivir en constante éxito en nuestra batalla espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que hacer algo. Hay algo que nos pide que sí que depende de nosotros. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Pablo usa otra imagen literaria de la época. Antiguamente se conquistaba una ciudad y a las personas se las sacaba a punta de lanza. Se les daba un paseíto, ellos iban delante, los vencedores con la lanza detrás, ¿no? ¿Para qué? Para mostrar públicamente a esas personas que ahora estaban cautivas y sujetas a su autoridad. Pues de la misma manera debemos someter nuestros pensamientos a la verdad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí como con una lanza, ¿no? Debemos detener nuestros pensamientos, tomar dominio sobre ellos y pensar en Romanos 12:2, no conformarnos a lo que nos están diciendo en este siglo, sino transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Así que es una elección que depende de nosotros, que no va a ser fácil tomar, ¿no? Porque sabemos que los pensamientos y los deseos de la carne van en contra de lo que significa obedecer a Cristo. Es mucho más fácil dejarnos llevar por pensamientos de todo tipo, eso te sale solo, no tienes que cortarlos si quieres, O sea, deberíamos de tener que cortarlos, pero es que surgen de una manera natural. La lujuria, la ira, el miedo, la avaricia, la amargura, la venganza, pon ahí calificativo satánico o de la carne, lo que tú quieras, eso sale solo, ¿no? Y estos son parte de todo pensamiento que puede ser y debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es una parte de nuestra responsabilidad. Del resto ya se ocupa el Señor, ¿no? Así que hemos visto que somos soldados. Somos soldados en mitad de una guerra continua. Desde que creímos en Cristo ya pertenecemos al ejército celestial y estamos en continua guerra contra el reino de las tinieblas. Pero peleamos por la verdad de las Escrituras, como Pablo, por defender el honor de Jesucristo y por salvar a los pecadores. No es una lucha, como dice Pablo luego, contra sangre y carne, sino que hay huestes espirituales, hay potestades, hay principados, hay huestes espirituales de maldad. No es una pelea fácil, ¿no? Así que no podemos usar, evidentemente, nuestras propias armas, ni las armas que usaban estos falsos maestros, ¿no? La razón, la sabiduría, los planes, la estrategia, la filosofía, la ideología, nada de eso. Solo podemos luchar y vencer con las armas que el Señor nos da. Y su palabra nos va a ayudar a distinguir el error de la verdad. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Como hemos dicho,
llevar todo pensamiento cautivo preso a la obediencia a Cristo. Así que se trata de capturar esos pensamientos que son rebeldes, de que se nos encienda la lucecita roja a decir, cuidado, esto no viene de la palabra de Dios, viene del mundo. Capturar esos pensamientos y llevarlos a Cristo y decir, yo quiero obedecerte a ti, ¿no? Quiero honrarte a ti. Cambiar nuestra manera de pensar. Cuando vemos a Jesús, también vemos cómo Él mismo usaba esas armas espirituales. Las usó hasta alcanzar la salvación, ¿no? Dice Filipenses 2, del 6 al 8, Él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo también aplicó obediencia en su vida. Y fue una victoria por medio de obediencia en humildad, en dependencia del Espíritu, orando sin cesar, como lo vemos orar en la Escritura, dejando obrar al Padre y proclamando siempre la verdad. Eso es el ejemplo que nos da nuestro Señor. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué método vamos a usar? ¿Qué armas vamos a escoger? Pues ya hemos visto algunas esta mañana, de las que Él nos ofrece, ¿no? Que son las únicas que nos pueden dar la victoria. Así que está en nuestra mano el poder usar estas armas y que el Señor nos ayude en esta guerra espiritual. Que así sea. Amén.